a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aline, arbolito de brócoli. Me presento si no me conoces, y si ya me conoces, pues bienvenido, bienvenida, bienvenida de vuelta. Y también si eres nuevo, eres bienvenido, y espero que este lugar te guste como para querer quedarte. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre las lecturas que estuve teniendo en el mes de agosto y septiembre. La primera lectura que estuve teniendo en el mes de agosto fue La bendición oficial del oficial del cielo, tomo 1, por Mo Xiang Tong Xu. Este es un, discúlpenme la ignorancia, no recuerdo, pero creo que es un manga. Si estoy mal, Cindy, corrígeme, o Vero, tú también ya le hayas a todo esto. Este es como un manga tipo fantasía, romantasy más bien. Está muy bonito, está muy interesante, tiene sus bandos por si de pronto como que les interesa adquirir un nuevo husbando en su colección. Trata sobre este oficial del cielo que, bueno, creo que ya se convirtió en Dios, o creo que así se le llama, no me acuerdo bien porque ya hace 2 meses que leí esto. Pero este chico ascendió a los cielos y por alguna razón u otra descendió de nuevo a la tierra, naciendo de nuevo. Volvió a adquirir el derecho de volver a los cielos como un dios, subió y de pronto otra vez volvió, descendió a la tierra y bueno, ya esta tercera vez, no sé si la tercera o la cuarta vez que vuelve a ascender al cielo, ya es una burla para los demás dioses que están ahí, porque pues se han burlado de él porque baja a la tierra y tiene que vivir como un mortal otra vez y pasar por muchos suplicios. Es como un tipo castigo que él ha tenido, entonces pues él es la burla de sus compañeros. La tierra también ya perdió como que los humanos, las personas ya perdieron la fe en él. Una vez que ya ascendió de nuevo, lo mandan de nuevo a la tierra a hacer una misión peligrosa junto con 2 secuaces. Entonces me gusta porque incluyen diferentes personajes, que por cierto uno de ellos me cae bien y el otro me cae muy mal, de estos 2 secuaces. Y bueno, van a la tierra y tratan de resolver este conflicto que está causando muertes en cierta parte de la tierra, donde muchas novias han sido raptadas, y cuando ellas hacen su cortejo nupcial para llegar hacia el pueblo del novio, pues realmente son raptadas junto con toda su corte y no se sabe más de ellas. Ellos van a tratar de ir a resolver eso, que es lo que está pasando, y nos vamos a encontrar con un personaje peculiar durante ese proceso. Hubo una parte de la historia donde yo me sentí como que estaba viviendo dentro del mundo de Avatar, de la leyenda de Aang, porque si bien no está el juego como tal de los elementos, sí tiene este toque fantástico, esta como ambientación tradicional china, sobre todo en el libro de tierra. Sí quiero continuarlo, pero sinceramente no sé si voy a alcanzar este mismo año a hacerlo. Mi siguiente lectura, que para mí es como que la mejor lectura del mes, sí la voy a catalogar la mejor lectura del mes. Es un libro de no ficción, es de divulgación científica, sí. Se llama Blink, Inteligencia Intuitiva, escrito por Malcolm Gladwell. Y nos habla sobre cómo a veces esta intuición que nos viene segundos prácticamente después de un suceso, en un suceso donde no tenemos tanta información como tal o como pensaríamos que debemos de tener para tomar una decisión, cuando no tenemos todo ese contexto o la información suficiente, de todas formas tomamos una decisión, y cómo estas decisiones efectivamente en la mayoría de casos puede salvarnos, ser de gran ayuda, puede ser certera, y pues te trae pues mucho contexto científico, psicológico, neurológico. Entonces a mí fue muy interesante conocer todo esto, y también aunque quizá el propósito específico del libro no es la autoayuda, pero a mí sí me ayudó mucho como a confiar en mis instintos y a sentir que no estoy dejándolo todo al azar, sino que por algo mi cerebro reacciona de esta forma, porque al final de cuentas de verdad que siempre obtenemos información, aunque no nos demos cuenta, aunque no sea tan palpable, tan visible. El cerebro está en constante absorción de información, entonces con base a esas pequeñas porciones de informaciones que podemos llegar a tomar grandes decisiones. Si te gusta como todo este tema de la mente y de la reacción del cerebro ante ciertas situaciones, pues te lo recomiendo mucho. Mi tercera lectura del mes de agosto fue La casa entre los cactus por Paul Penn. Esta es una lectura que estuve haciendo por el reto de thriller veraniego que estuvo realizando mi amiga Nancilla. Me gustó mucho, más que nada yo le tenía ganas desde hace mucho tiempo que Nancy lo recomendaba,
porque veía que se desarrollaba en un desierto, en una casa aislada. A mí todos estos escenarios donde las casas son aisladas, mansiones, castillos, lo que sea, lejos de la sociedad, y sucede algo como tenebroso o de misterio ahí, incluso de terror, es algo que a mí me llama mucho la atención. Entonces yo quería saber qué es lo que pasaba ahí. Y pues esta historia va sobre una familia que tiene 4 hijas. Las 2 menores son gemelas. En la vida, pues lejos de la sociedad, viven en esta casa entre los cactus. Viven en una parte del desierto de México, del norte de México. Una vez al mes van y compran víveres. El hombre va a trabajar todos los días, o sea, el papá. La mamá se hace cargo de sus hijas. Las hijas reciben todos los días una maestra que les da clases particulares. Pero todo esto cambia, todo este ambiente, toda esta tranquilidad cambia con la llegada de un chico que se ha perdido en el desierto y pues busca ayuda. Pero no es que esté perdido, pero es un chico como trotamundos, de esos que les gusta andar haciendo caminatas, explorar lugares. Se acerca a esta casa y van a suceder cambios importantes, dar muchos giros en la trama, que de pronto sí pueden llegar a ser predecibles, pero aún así no dejan de ser emocionantes de leer. Mi cuarta lectura fue un ensayo escrito por Valeria Luiselli. Me alegra mucho haber conocido a esta autora. Esto fue por parte de mi reto personal de lectura, en donde quiero leer una autora mexicana al mes. Y estuve leyendo Los Niños Perdidos. Me ha encantado su pluma, me ha encantado la forma que tiene de narrar. Me parece una mujer muy inteligente, pero al mismo tiempo muy sencilla y humana. El ensayo trata sobre la crisis de inmigrantes, sobre todo niños, que van desde México, Sudamérica, hacia los Estados Unidos. Se supone que pues estos migrantes también tienen derechos que los protegen, pero a través de todo esto nos damos cuenta de que pues a estos migrantes, específicamente hablando de niños, se les ve con indiferencia, se les ve como si fueran inferiores a los demás. Te enseña el contexto sobre por qué muchos de estos niños tratan de buscar una mejor vida y te das cuenta que pues están huyendo prácticamente de realidades muy crudas. Pues Valeria resulta ser traductora de estos niños que son llevados ante la corte para pues apelar por sus derechos. Ser ella traductora directamente de los niños, ser pues digamos el lazo con los abogados. Ella aprende mucho, se interesa mucho en el tema y comienza a hacer esta investigación. Un ensayo muy corto, creo que no pasa de 100 a 150 páginas, entonces se lo recomiendo bastante. Mi siguiente lectura fue Contra el viento del norte de Daniel Glatauer. No sé si así se pronuncia, discúlpame autor, la verdad. Lo que pasa es que me di cuenta en un rato que estuve haciendo de buscar libros en mi librero. No tenía ningún libro con formato epistolar. Después descubrí que sí tenía uno, pero no me acordé. Entonces el reto era de que si no encontrabas alguno de esos libros, pues lo leyeras para que ya dijeras, pues ya leí algo así, aunque no lo tenga en mi librero. Y busqué novelas de formato epistolar relativamente cortas. Me encontré con esta novela y pues la verdad es que la premisa me llamó mucho la atención y la leí y no fue para nada una decepción. Por el contrario, me emocionó bastante estarla leyendo. Trata sobre un hombre y una mujer que viven, me parece que se desarrolla en Alemania. Viven pues en diferentes puntos de Alemania y no me acuerdo cuál de ellos dos de pronto manda un correo para tratar de dar de baja un servicio. Se equivoca en una letra. Este correo va a dar a uno de ellos, uno de los protagonistas, y ahí comienza como que una conversación. Esta persona le contesta, oye, creo que te equivocaste, pero todo así como con un dejo de burla. También la verdad es que es muy cómico. El libro está escrito con ligera burla que entiendes y te da risa. El otro protagonista le contesta y ahí se va haciendo como una red de contestaciones y se empiezan a acostumbrar a escribirse uno al otro. Nunca se han visto, pero se van encariñando y es muy, muy emocionante. Es complejo, ¿saben? Porque al mismo tiempo no todo es como color de rosa. Llega un punto en la historia en donde pues tienen que aceptar esto que se está desarrollando entre ellos. Claro que vas a entender los contextos porque ellos dentro de sus mensajes que se mandan uno al otro vas conociendo sus vidas. Te vas imaginando sus vidas, empiezas a entender por qué actúan de cierta forma. No sé, te sirve mucho como verlo como una persona, una tercera persona que está sabiendo lo que está pasando en una relación y te hace mucho como sentarte a pensar que todos somos proclives a pasar por una situación así
y a desarrollar esos sentimientos que pueden ser muy lindos, pero al mismo tiempo pueden ser no tan sanos. También puedes solucionarlo, no sé, es que esto sucede con dos protagonistas que ya son mayores de 30 años, entonces como que dices, estas cosas suceden, realmente es una novela muy realista, pero al mismo tiempo es muy cómica y no sé cómo explicarles. Quieren ver un romance muy real, que se va calentando poco a poco, que pues es muy como novedoso porque se desarrolla con la tecnología, con los correos. Sí les recomiendo mucho esta novela, de hecho inmediatamente después de terminarla me fui a leer la segunda parte porque es una novela de 2 partes y esta se llama Cada 7 olas, por el mismo autor. Esa fue mi siguiente lectura del mes. Aquí le damos continuidad a la historia, qué es lo que va a pasar entre ellos, se van a llegar a conocer o no, qué va a pasar con sus vidas que ya están hechas, cómo es que puede llegar a haber un punto en el que ya aceptas que quizá no está siendo tan sano. Entonces, es muy realista esta historia. Te encariñas con los personajes y de verdad quieres saber cómo termina todo. La segunda parte también está escrita en formato epistolar. Y mi última lectura del mes de agosto, que por cierto ya tenía bastantes días leyéndolo, desde no sé si julio comencé a leer este libro. Este fue It de Stephen King. Y bueno, pues creo que ya mucha gente sabe de qué trata It, aunque no lo hayan leído. Este payaso malévolo que está acabando con la vida de muchos infantes, no solamente de infantes, también de pronto le llega a algunos adultos, pero parece que los infantes son pues sus víctimas favoritas. Pues vemos a un grupo de niños que son amigos, que se llaman los perdedores. De hecho, se vuelven amigos por las circunstancias que están pasando. Parece que este payaso ataca a su pueblo y hace su despapalle cada cierto tiempo durante un lapso de meses. A mí en lo personal no me dio miedo, aunque existen muchas escenas gráficas. Yo sé que si las viera en la pantalla definitivamente no podría soportarlas. Me encantó, es un libro muy largo, muy extenso, hay que tomarte el tiempo suficiente para leerlo, no te apresures. Yo creo que cada una de las páginas valió la pena. Yo sé que muchos hablan sobre que Stephen King mete mucho relleno a sus libros. Lo entiendo porque llega a ser un autor muy descriptivo, pero sinceramente a mí me gustan las descripciones porque eso hace que me encariñe con los personajes. La novela está narrada en diferentes tiempos, tanto en la infancia de los niños como en la adultez. Vemos cómo sus vidas se han ido transformando, cómo cada uno de ellos ha hecho su vida. Entendemos el contexto porque nos habla de sus hogares, entonces entendemos por qué de niños actúan de cierta forma, cómo de adultos repiten ciertos patrones. Está muy interesante, la verdad es que es compleja. Cada uno de estos niños tiene una personalidad muy interesante, te encariñas con ellos, de verdad. Unos te sacan de quicio, pero te dan mucha risa, otros te causan ternura. Y bueno, ya hablando en sí como de este monstruo It, pues creo que como les digo es muy conocido. Si ya has visto la película y te gustó, yo sí te recomiendo el libro. Yo posiblemente no llegue a ver la película, por lo menos no pronto, pero estoy conforme con la historia, me gustó de principio a fin. Hubo una parte específica que yo la siento completamente innecesaria. Viendo el mensaje que quería dar el autor y todo eso, pero creo que hubiera podido utilizar muy bien otro recurso para llegar a dar ese mensaje. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La obra es suya, no mía. Pero sí, esta parte yo siento que es no apta para todo el mundo. Puede tocar fibras sensibles porque estamos hablando de personajes niños. Fuera de eso, a mí me encantó. Vamos al mes de septiembre y la primera lectura que estuve realizando en el mes de septiembre fue La Luz del Norte por Hideo Yokoyama. Fue una lectura que estuve eligiendo también para el reto de thriller veraniego de mi amiga Nancilla. Pero resulta que no es como que tal un thriller así muy, o sea, sí es como misterio, pero no es algo que te tenga como con la adrenalina. La verdad es que no, es un misterio muy calientito que se va hirviendo de a poquito, que llega al punto de ebullición. Siento que es como que, no sé, muy calientito, sí, es muy atmosférico, entonces yo sí lo disfruté, pero no es ideal para aquellos que buscan adrenalina, la verdad es que no. Esta historia se desarrolla en Japón, creo que por eso también me gustó mucho. Vemos como protagonista a un arquitecto que hace no mucho tiempo ha diseñado una casa que se volvió muy famosa por el diseño. De hecho fue publicada en una revista muy importante de arquitectura y pues él ha quedado muy conforme con esto que ha realizado con su obra, pero por ahí le llega el chisme, vamos a decir, de que la casa, a pesar de que
En ella se gastó muchísimo dinero, se hizo una gran inversión. La casa está deshabitada. Entonces trata de buscar a los dueños, a las personas que le encargaron el proyecto, y no da con ellos. Desaparecieron de la faz de la tierra. Y de aquí va nuestro misterio. Él trata de investigar qué ha sido de estas personas, si están en problemas o qué, porque la casa está bellísima como para que esté abandonada. La dejaron completamente nueva, ni siquiera tiene muebles como tal. Al mismo tiempo que vamos entendiendo el contexto de nuestro protagonista, que nos va platicando su infancia. Un libro que yo recomendaría, pero es de avance muy lento, quizá no sea para todos. Mi siguiente lectura fue La melancolía de los feos por Mario Mendoza. Creo que ese libro me salió en mi cajita esta que tengo de lecturas y me gustó mucho, la verdad. Habla sobre un psiquiatra. Está viviendo como que una vida muy y de pronto recibe la carta de un amigo de la infancia que tiene años que no sabe de él. El amigo de la infancia pues era un niño que vivía en un contexto muy especial. Era un niño que no salía de su casa, estaba siendo criado por su abuela y por su tío, porque su mamá padecía esquizofrenia y no se podía hacer cargo de él. Tenía como cierta deformidad física, asistía a la escuela y no tenía amiguitos, y pues vivía prácticamente recluido por la vergüenza de su deformidad. Hasta que llega este nuevo amiguito al barrio, se vuelven los mejores amigos, pero pasan los años, la vida separa sus caminos. Vamos conociendo cómo era la vida de estos dos niños y cómo es la vida más o menos actualmente, y te hace mucho reflexionar. Pues sí, es un libro que recomiendo y se pasa rápido. Luego ese sí me salió aquí en la cajita. Estuve leyendo Chomsky para principiantes. Esta es una tirada, es una colección de libros para principiantes y está escrito como que un poquito en formato, pues casi diría que historieta. Me gustó mucho, entendí mucho acerca del pensamiento de Chomsky. Yo sinceramente solamente iba detrás de él por este aspecto lingüístico del que él era muy conocedor, pero también conocí como que su posición política y me ayudó mucho como que entender esta perspectiva que yo ya más o menos entendía, pero que en la forma en la que él lo planteaba pues era mucho más fácil de entender. Chomsky seguía mucho el pensamiento de George Orwell. Entonces, si te interesa George Orwell y te gustaba mucho su forma de pensar, posiblemente te guste mucho la de Chomsky también. Y más que nada hablaba sobre la influencia que pueden tener los medios de comunicación sobre las masas y cómo esta información puede estar modificada a conveniencia de personas que están más arriba de nosotros. La siguiente lectura que estuve realizando en el mes de septiembre fue El jardín de las mariposas por Dodd Hutchinson. Pues era un libro que desde cuando me llamaba la atención porque veía que hablaban mucho de él. Decían que era un thriller muy emocionante, con personas medias cucu. Va sobre esta chica que está siendo entrevistada por el FBI porque resulta que esta chica estuvo recluida en contra de su voluntad en un aparente jardín donde había muchas mariposas. Pero las mariposas no eran estos animalitos con alas que pensamos, sino mujeres con alas de mariposa tatuadas en sus espaldas. Y pues todas estas mujeres eran raptadas por un hombre que quería hacer una colección de mariposas preciosas. Pues sí, nadie sabía que existía este jardín oculto. Y pues nos va narrando la chica su experiencia. Y pues el personaje, este hombre que las rapta, tiene una mentalidad media rara, porque él en su cabeza siente que las ama, que por eso quiere cuidar de ellas, de su belleza, y realiza con ellas pues cosas muy macabras. Además de que pues hay otros personajes que también se involucran en la historia, que también son malos. Entonces pues si a ti te gusta este tipo de thrillers en donde poco a poco vas conociendo la historia, en donde encuentras personajes que son bien raritos de su mente, yo creo que esta historia puede gustarte. Ay, yo no me quiero dormir, me ando quedando dormida, tengo mucho sueño. Ya casi terminamos. Sí, me queda una última lectura del mes de septiembre. No es cierto, me quedan dos. La penúltima lectura que realicé en el mes de septiembre fue El niño que domó el viento por William Kamkwamba y Brian Miller. La historia es de William Kamkwamba, pero el escritor fue Brian Miller, entonces por eso se les toma a los dos como autores. Y esta es la historia de un niño que vivía en África, un niño pues de escasos recursos como muchas de las familias que viven en África. Este niño y su familia dependían completamente de la cosecha de maíz que se daba una vez al año,
y con esto es que se alimentaban y tenían un poco de dinero para el sustento. Esta familia y otras de la región empiezan a padecer de mucha hambre, de enfermedad, incluso cuando llega la sequía, porque como les digo, la cosecha de maíz es el sustento de la región. Ay, es que este libro te hace entender tus privilegios. Este niño no tiene oportunidad ni siquiera para comprarse un par de zapatos, no tiene oportunidad para comprar un pedacito de jabón para lavar su ropa, pero tiene acceso a una biblioteca donde hay muchos libros donados por otro país. Entonces él se va enamorando de esto, llega al punto de creer que él es capaz de crear un molino de viento que pueda llegar a generar un poco de energía. Esto es algo que no se ha visto anteriormente por ahí, ni siquiera conocían los molinos de viento, entonces él va a luchar para tratar de construir uno y vamos a ver todo lo que tiene que pasar para poder llegar a hacerlo, cómo es juzgado por sus vecinos y piensan que es un niño que está mal de la cabeza porque lo ven que va al basurero a recoger piezas. Así vamos viendo cómo el niño pues aprendiendo cosas nuevas y se va emocionando y cree en él y cree en sus capacidades, y es un libro muy inspirador. Hay una película, una adaptación del libro que no es completamente fiel, pero te da la misma sensación, entonces yo sí se la recomiendo también. Finalmente estuve leyendo Alrededor de la Luna por Julio Verne. Este es el segundo libro de esta historia, que la primera fue de la Tierra a la Luna. Aparte vemos lo que pasó después del primer libro. No, pues sí. O sea, le damos continuidad a este proyecto que tienen estos tres protagonistas sobre pasar de la Tierra a la Luna. Pues es todo lo que les puedo decir. Esta es, considero yo, que ciencia ficción dura, aunque en esta segunda parte no creo que sea del todo ciencia ficción dura. La primera parte definitivamente lo es. Demasiados cálculos y muchos conceptos físicos y astronómicos que yo creo que pudieran ser abrumadores para algunos. Para mí lo fueron. Pero pues yo los dejaba pasar y me seguía enfocando en la historia. En esta segunda parte ya no lo es tanto, pero si a ti te gusta el espacio y la luna y todo esto, yo creo que sí pudiera llegar a gustarte. Aunque tengo que decir que sinceramente no es de las mejores historias que he leído de Julio Verne, no me fue tan emocionante, de hecho tardé mucho en terminarlo. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, les agradezco mucho por estar aquí. De verdad, muchas gracias por haber hecho clic, por haberme dado la oportunidad y su tiempo. Y pues les deseo muy felices lecturas.